Introducción al Papa San Fabián. Fabián, conocido como el Papa San Fabián, fue uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica durante el siglo III. Su pontificado se desarrolló en un momento crucial para la historia del cristianismo, cuando la religión aún enfrentaba persecuciones y desafíos internos que amenazaban su unidad y expansión. Aunque no existen registros extensos sobre su vida personal, su figura es recordada por su papel fundamental en la consolidación de las estructuras eclesiásticas y en la resolución de controversias doctrinales que surgieron en aquel periodo. Como 20º papado, según algunas fuentes históricas, Fabián dejó una huella significativa en la organización de la Iglesia, estableciendo precedentes que marcarían el rumbo del catolicismo en los siglos siguientes. Su elección como obispo de Roma en el año 236 marcó un punto de inflexión en la historia del papado. En ese momento, la comunidad cristiana romana atravesaba un período de inestabilidad tras la muerte del Papa Antero, y la necesidad de un líder fuerte y capaz era imperante. La forma en que fue elegido Fabián resulta particularmente interesante. Según relatos tradicionales, su nombramiento fue guiado por una señal divina, lo cual reforzó su legitimidad ante los fieles. Una vez en el cargo, emprendió diversas reformas que fortalecieron la autoridad del obispo de Roma frente a otras comunidades cristianas dispersas por el Imperio Romano. Además, su gestión se caracterizó por una postura equilibrada en medio de disputas teológicas, especialmente en relación con cuestiones sobre la reconciliación de los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones imperiales. La importancia de Fabián en la historia del cristianismo radica en su capacidad para mantener la cohesión de la Iglesia en tiempos de crisis. Sus decisiones no solo ayudaron a superar conflictos internos, sino que también sentaron las bases para la evolución institucional del papado. Bajo su liderazgo, se reforzó la centralidad de Roma como núcleo espiritual del cristianismo, un concepto que se consolidaría con el paso del tiempo. A pesar de que sus escritos o documentos oficiales son escasos, su legado se preserva en las crónicas de historiadores eclesiásticos posteriores, quienes destacan su sabiduría y dedicación al servicio de la fe. Conocer la vida y obra de San Fabián permite comprender mejor los fundamentos que dieron forma a la Iglesia primitiva y cómo sus acciones contribuyeron a moldear la trayectoria del cristianismo en Occidente. Contexto histórico del papado de San Fabián. El pontificado de San Fabián transcurrió en un periodo de gran turbulencia política y social dentro del Imperio Romano. Durante el siglo III, el imperio atravesaba una profunda crisis conocida como la anarquía militar o crisis del siglo III, caracterizada por la rápida sucesión de emperadores, muchos de ellos impuestos por el ejército y depuestos violentamente. Esta inestabilidad afectó directamente a las instituciones romanas, incluyendo la administración local y el control efectivo sobre vastas regiones del imperio. Las guerras civiles, las invasiones bárbaras y la debilidad económica generaron un clima de incertidumbre que también impactó en la vida religiosa de Roma. La Iglesia cristiana, aunque ya contaba con una considerable presencia en la sociedad romana, seguía siendo objeto de persecuciones esporádicas por parte de ciertos emperadores que veían en esta religión una amenaza a la estabilidad del Estado y al culto imperial. Durante el reinado de Alejandro Severo, 222 a 235, último emperador antes del ascenso de Maximino I Tracio, se había permitido cierta tolerancia hacia los cristianos, lo cual facilitó la expansión de la fe en diversos sectores de la población. Sin embargo, con la llegada de Maximino al poder en 235, se reanudaron las medidas represivas contra los seguidores del cristianismo. Este emperador, partidario del restablecimiento de las antiguas prácticas religiosas romanas, vio en los cristianos una amenaza potencial y ordenó nuevas campañas de persecución, especialmente dirigidas contra los líderes de la Iglesia. Fue en este contexto de hostilidad gubernamental que Fabián asumió el papado en el año 236, poco después de la muerte del Papa Antero. La situación era delicada, ya que varios cristianos habían sido arrestados o ejecutados bajo acusaciones de traición por negarse a participar en rituales paganos. A pesar de las dificultades, el cristianismo continuó expandiéndose, especialmente entre las clases populares y algunos segmentos de la aristocracia. La red de comunidades cristianas se extendía por todo el imperio, desde Oriente Medio hasta Britania, y aunque carecía de una estructura centralizada completamente definida,
ya mostraba signos de organización jerárquica. Los obispos de diferentes ciudades mantenían correspondencia y celebraban concilios locales para discutir cuestiones doctrinales y resolver disputas internas. Roma, como sede del apóstol Pedro, ocupaba un lugar especial en esta red de comunidades, y su obispo gozaba de un prestigio considerable. Sin embargo, esto también generaba tensiones con otros centros importantes como Alejandría y Antioquía, donde surgían diferentes interpretaciones teológicas que a veces entraban en conflicto con las posiciones romanas. Las condiciones sociales y políticas de la época influenciaron profundamente la manera en que Fabián ejerció su liderazgo. En primer lugar, tuvo que actuar con cautela para evitar mayores represalias por parte del gobierno imperial. A diferencia de algunos de sus predecesores, quien murieron martirizados, Fabián logró sobrevivir a su pontificado sin enfrentamientos abiertos con las autoridades romanas. Esto sugiere que adoptó una postura más diplomática, negociando discretamente con funcionarios locales y manteniendo relaciones tensas, pero relativamente estables con el poder imperial. Por otro lado, su gestión se centró en fortalecer la estructura interna de la Iglesia, promoviendo la disciplina clerical y asegurando la continuidad de las enseñanzas apostólicas. Además de las presiones externas, Fabián también tuvo que lidiar con divisiones internas dentro de la comunidad cristiana. Uno de los principales problemas era la cuestión de los lapsi, es decir, aquellos fieles que habían renunciado públicamente a su fe durante las persecuciones nercias y deseaban reincorporarse a la Iglesia. Algunos grupos radicales, como los novacianos, sostenían que estos individuos no podían ser readmitidos, mientras que otros defendían una postura más flexible. Fabián, consciente de la necesidad de mantener la unidad, favoreció una solución intermedia que permitiera la reconciliación bajo ciertas condiciones, lo cual ayudó a evitar rupturas más graves. Esta actitud conciliadora fue clave para preservar la cohesión de la Iglesia en un momento en que las diferencias doctrinales y morales ponían en riesgo su estabilidad. En resumen, el contexto histórico del pontificado de San Fabián estuvo marcado por la inestabilidad política del Imperio Romano, la persistencia de las persecuciones contra los cristianos y las tensiones internas dentro de la Iglesia. Estas circunstancias exigieron de él una dirección prudente y firme, capaz de navegar entre las amenazas externas y las divisiones internas. Su habilidad para mantener la paz dentro de la comunidad cristiana y asegurar la supervivencia de la Iglesia en un entorno hostil fue uno de los aspectos más notables de su liderazgo. Origen y formación temprana de San Fabián. Aunque los detalles sobre la vida temprana de San Fabián son escasos, debido a la falta de registros contemporáneos bien documentados, los datos disponibles permiten trazar un perfil general de su origen y formación. Según las fuentes históricas más confiables, Fabián nació en Roma durante el final del siglo II, probablemente entre los años 180 y 190 después de Cristo. Su familia, aunque no perteneciente a las élites senatoriales ni a la aristocracia tradicional, parece haber disfrutado de cierto nivel socioeconómico que le permitió recibir una educación sólida. Esto se refleja en su posterior capacidad para manejar cuestiones teológicas complejas y para negociar con autoridades civiles, lo cual indica que estaba familiarizado con las prácticas administrativas y jurídicas de la Roma imperial. La ciudad de Roma, durante su juventud, era el centro político, económico y cultural del Imperio Romano, y también albergaba una creciente comunidad cristiana. Aunque el cristianismo aún no era una religión legalizada, ya contaba con una presencia significativa en la urbe, con comunidades organizadas que se reunían en casas privadas y catacumbas. Es probable que Fabián haya tenido contacto con estas comunidades desde joven, lo que pudo influir en su conversión al cristianismo. No se tiene certeza absoluta sobre si fue criado en una familia cristiana o si se convirtió más adelante en la vida, pero su posterior dedicación a la causa religiosa sugiere una fuerte devoción desde sus primeros años. En cuanto a su educación formal, Fabián probablemente recibió instrucción en retórica, filosofía y derecho, áreas fundamentales para cualquier persona que aspirara a tener relevancia en la vida pública romana. La retórica griega y latina era una herramienta esencial para la comunicación y la argumentación, especialmente en contextos políticos y religiosos. También es posible que haya estado familiarizado con las corrientes filosóficas dominantes de la época, como el estoicismo y el neoplatonismo, que influían en muchos pensadores cristianos de la época. Esta base intelectual le habría permitido articular con claridad sus ideas
y defender las posiciones de la Iglesia frente a opositores tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Su entrada en la vida eclesiástica probablemente se produjo durante la primera mitad del siglo III, en un momento en que la Iglesia romana buscaba consolidar su estructura jerárquica. En aquella época, los cargos clericales eran progresivos. Un hombre podía comenzar como lector, luego pasar a diácono, presbítero y eventualmente obispo. Aunque no hay registros precisos sobre los cargos que ocupó Fabián antes de convertirse en papa, su elección como sucesor del Papa Antero sugiere que ya tenía experiencia pastoral y reconocimiento dentro de la comunidad cristiana. Una de las características más destacadas de Fabián fue su capacidad para mediar entre facciones rivales dentro de la Iglesia. Esto indica que no solo poseía conocimientos teológicos, sino también habilidades diplomáticas que lo hicieron apto para gestionar conflictos internos. Su formación en Roma, en un entorno donde coexistían múltiples perspectivas religiosas y filosóficas, probablemente contribuyó a su mentalidad pragmática y conciliadora. Si bien no se tienen registros específicos sobre maestros o figuras influyentes en su desarrollo espiritual, es probable que haya estado en contacto con los escritos de teólogos anteriores como Tertuliano e Hipólito de Roma, cuyas obras circulaban entre los círculos cristianos más cultos. Además, su cercanía a los mártires y testigos de la fe, así como su participación en ritos y ceremonias litúrgicas, reforzarían su compromiso con la Iglesia y su visión de la misión cristiana en un mundo aún mayoritariamente pagano. En conjunto, aunque muchas facetas de la vida temprana de San Fabián permanecen envueltas en el misterio, los elementos disponibles sugieren que fue un hombre de formación intelectual sólida, profundamente comprometido con la fe cristiana y preparado para asumir responsabilidades de liderazgo en un momento crucial para la historia de la Iglesia. Elección de San Fabián como Papa. La elección de San Fabián como Papa en el año 236 marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia romana. Tras la muerte del Papa Antero, ocurrida en 235, la comunidad cristiana romana quedó temporalmente sin un líder claro. En aquel entonces, la elección del obispo de Roma no seguía un procedimiento formalizado como el que se desarrollaría en siglos posteriores. En lugar de eso, dependía de la deliberación de los presbíteros y fieles destacados de la comunidad. La decisión solía ser influenciada por la reputación moral y teológica del candidato, así como por su capacidad para mantener la unidad en medio de las tensiones internas y las amenazas externas provenientes del Imperio Romano. Según relatos tradicionales, la elección de Fabián estuvo rodeada de una serie de circunstancias singulares que reforzaron su legitimidad ante los fieles. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, menciona que, tras la muerte de Antero, los cristianos de Roma se reunieron para elegir a su nuevo líder. Durante el proceso electoral, se produjo un acontecimiento considerado providencial. Según la leyenda, un águila descendió del cielo y se posó sobre la cabeza de Fabián, lo que fue interpretado como una señal divina que indicaba que él era el elegido. Esta anécdota, aunque puede tener un componente simbólico o legendario, refleja la importancia que se otorgaba a las manifestaciones sobrenaturales en la selección de líderes eclesiásticos en la antigüedad. La elección de Fabián también puede explicarse por su posición moderada y su habilidad para mediar entre las distintas facciones dentro de la Iglesia romana. Durante el pontificado de Antero, se había intensificado el debate sobre la reconciliación de los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones imperiales. Algunos grupos radicales, como los seguidores de Novaciano, sostenían que estos individuos no deberían ser readmitidos bajo ninguna circunstancia, mientras que otros defendían una postura más flexible. Fabián, conocido por su temperamento conciliador, representaba una opción viable para mantener la paz dentro de la comunidad cristiana sin caer en extremos. Otro factor que pudo influir en su elección fue su conocimiento teológico y su experiencia pastoral. Aunque no se tienen registros precisos sobre su carrera clerical anterior, su nombramiento sugiere que ya era una figura reconocida dentro de la Iglesia romana. Su formación intelectual y su capacidad para dialogar tanto con los fieles como con las autoridades civiles lo hacían especialmente adecuado para enfrentar los desafíos del momento. Además, su actitud prudente y diplomática contrastaba con la rigidez de otros candidatos, lo cual lo convertía en una figura menos propensa a generar conflictos innecesarios. La elección de San Fabián como papa no solo marcó un hito en la historia del papado,
sino que también evidenció la evolución de los procesos electorales en la Iglesia primitiva. Aunque todavía no existían reglas estrictas para la designación del obispo de Roma, la figura de Fabián demostró que la combinación de virtudes espirituales, habilidades diplomáticas y una visión conciliadora eran fundamentales para liderar la Iglesia en momentos de crisis. Su elección, respaldada por una supuesta señal divina y por su reconocida capacidad de mediación, estableció un precedente importante que influiría en futuras elecciones papales. Reformas y contribuciones del Papa San Fabián. El pontificado de San Fabián, que se extendió desde el año 236 hasta su muerte en 250, se distinguió por una serie de reformas significativas que no solo fortalecieron la Iglesia Católica, sino que también sentaron las bases para su desarrollo futuro. Entre sus contribuciones más notables se encuentran la reorganización de la estructura eclesiástica, la promoción de la caridad y la atención a los pobres, y su papel en la resolución de controversias doctrinales que afectaban a la comunidad cristiana. Una de las principales reformas impulsadas por San Fabián fue la reorganización de la administración eclesiástica en Roma. Reconociendo la necesidad de una estructura más eficiente y coherente, Fabián trabajó para establecer una jerarquía clerical más clara. Esto incluyó la asignación de funciones específicas a los diáconos y presbíteros, asegurando que cada uno tuviera responsabilidades bien definidas en la atención pastoral y la administración de los sacramentos. Este enfoque no solo mejoró la eficacia del ministerio, sino que también fortaleció la autoridad del obispo de Roma, consolidando su posición como líder espiritual de la comunidad cristiana. Además de la reorganización administrativa, San Fabián se dedicó fervientemente a la promoción de la caridad y la atención a los más necesitados. En un momento en que la pobreza y la marginación afectaban a numerosas familias en Roma, Fabián estableció programas de ayuda que proporcionaban alimentos, ropa y asistencia médica a los pobres y enfermos. Estas iniciativas reflejaban su compromiso con los principios del Evangelio, enfatizando la importancia de la solidaridad y la compasión en la vida cristiana. La Iglesia, bajo su liderazgo, se convirtió en un faro de esperanza para los marginados, reforzando su imagen como una institución que cuidaba de todos, independientemente de su condición social. Otra contribución importante de San Fabián fue su intervención en la resolución de controversias doctrinales que surgieron durante su pontificado. Uno de los temas más candentes de la época era la cuestión de los lapsi, es decir, aquellos cristianos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones imperiales y deseaban volver a la iglesia. Las opiniones sobre este tema estaban divididas, con algunos sectores defendiendo una postura más rígida que prohibía la reintegración de los lapsi, mientras que otros abogaban por una reconciliación bajo ciertas condiciones. Fabián adoptó una postura equilibrada, reconociendo la necesidad de mantener la pureza de la fe, mientras también ofrecía un camino de arrepentimiento y restauración para aquellos que deseaban regresar. Su enfoque se basaba en la idea de que la misericordia divina debía prevalecer sobre la justicia estricta, lo que permitió a muchos fieles reintegrarse a la comunidad cristiana. Esta actitud conciliadora ayudó a prevenir divisiones más profundas dentro de la Iglesia y reforzó la cohesión de la comunidad cristiana en un momento de gran tensión. Además de estas reformas, San Fabián también se destacó por su labor en la evangelización y la expansión del cristianismo. Durante su pontificado, se envió misioneros a diferentes partes del Imperio Romano, promoviendo la difusión de la fe cristiana y fortaleciendo las comunidades locales. Esta estrategia no solo aumentó el número de seguidores del cristianismo, sino que también ayudó a establecer una red de comunidades cristianas que colaboraban entre sí, compartiendo recursos y experiencias. La atención de Fabián a la formación del clero también fue notable. Entendiendo que una iglesia fuerte requería líderes bien formados, promovió la educación teológica y la preparación pastoral de los futuros sacerdotes. Esto incluyó la creación de escuelas y centros de estudio donde los clérigos podían profundizar en las escrituras y en la teología, asegurando que estuvieran equipados para guiar a sus congregaciones con sabiduría y comprensión. En resumen, el papado de San Fabián fue un periodo de transformación y fortalecimiento para la Iglesia Católica. Sus reformas en la administración eclesiástica, su enfoque en la caridad y la atención a los pobres, y su habilidad para resolver controversias doctrinales no solo mejoraron la vida de los fieles, sino que también sentaron las bases para el crecimiento y la expansión del cristianismo en los siglos venideros.
La legacy de San Fabián sigue resonando en la historia de la Iglesia, recordándonos la importancia de la compasión, la unidad y la misericordia en la vida cristiana. Relaciones de San Fabián con otras figuras eclesiásticas y autoridades romanas. Durante su pontificado, San Fabián tuvo que navegar entre las complejas relaciones con otras figuras eclesiásticas y las autoridades romanas, un desafío constante que requirió diplomacia y firmeza. Su posición como obispo de Roma le otorgaba un prestigio considerable dentro de la Iglesia primitiva, pero también lo colocaba en medio de tensiones tanto internas como externas. Por un lado, Fabián debía mantener el equilibrio entre las diferentes comunidades cristianas dispersas por el Imperio Romano, muchas de las cuales tenían interpretaciones divergentes sobre cuestiones doctrinales y prácticas litúrgicas. Por otro lado, tenía que manejar con cuidado su relación con el gobierno imperial, que en ocasiones toleraba el cristianismo y en otras lo perseguía con violencia. Una de las figuras eclesiásticas más destacadas de su tiempo fue Novaciano, un presbítero romano que sostenía una postura extremadamente rígida respecto a la reconciliación de los lapsi, es decir, los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones y deseaban regresar a la iglesia. Novaciano se opuso firmemente a la política de Fabián, quien favorecía una postura más flexible, permitiendo la readmisión de los arrepentidos bajo ciertas condiciones penitenciales. Esta diferencia ideológica llevó a Novaciano a autoproclamarse antipapa en 251, varios años después de la muerte de Fabián, pero las raíces de este conflicto pueden encontrarse en las decisiones tomadas durante el pontificado de Fabián. Aunque Novaciano no llegó a romper oficialmente con la Iglesia durante el tiempo en que Fabián fue papa, sus ideas generaron tensiones que persistieron incluso después de la muerte de ambos líderes. En contraste con Novaciano, Fabián mantuvo relaciones más cordiales con otros líderes eclesiásticos de renombre, como el Papa Cornelio, quien lo sucedería en el cargo. Aunque Cornelio asumió el papado en un momento de mayor agitación, con nuevas oleadas de persecución bajo el emperador Decio, su enfoque fue en muchos aspectos una continuación de las políticas de Fabián. La línea conciliadora respecto a los lapsi que Fabián había establecido fue defendida por Cornelio frente a los novacianos, lo cual demuestra que las decisiones del Papa San Fabián tuvieron un impacto duradero en la dirección que tomaría la Iglesia en los años siguientes. Además de las tensiones internas, Fabián también tuvo que lidiar con las autoridades romanas, que en su época oscilaban entre la tolerancia y la represión hacia los cristianos. Durante su pontificado, el emperador Maximino I Tracio, 235 a 238, llevó a cabo una campaña de persecución contra los líderes cristianos, lo que obligó a Fabián a actuar con prudencia para proteger a la comunidad romana. A diferencia de algunos de sus predecesores, como el Papa Silvestre I, quien gobernó bajo el reinado relativamente favorable de Constantino, Fabián no tuvo la ventaja de contar con un emperador amigo del cristianismo. Sin embargo, logró mantenerse en el cargo durante 14 años, lo que sugiere que fue capaz de negociar con ciertos funcionarios romanos y evitar enfrentamientos directos que pudieran haber resultado en su ejecución. Es importante señalar que, aunque las persecuciones no cesaron por completo durante su tiempo, Fabián pudo aprovechar periodos de relativa calma para fortalecer la estructura interna de la Iglesia. Su habilidad para mantener relaciones diplomáticas con ciertos sectores del gobierno romano le permitió operar con cierta libertad, lo cual fue crucial para la supervivencia de la comunidad cristiana en un entorno hostil. Aunque no hay registros precisos sobre cómo interactuaba directamente con los magistrados romanos, su longevidad en el cargo indica que logró encontrar maneras de evitar conflictos innecesarios mientras seguía promoviendo los intereses de la Iglesia. En el ámbito internacional, Fabián también mantuvo correspondencia con otros obispos de distintas regiones, especialmente con aquellos de las iglesias orientales, como Alejandría y Antioquía. Estas comunidades estaban desarrollando sus propias interpretaciones teológicas y enfrentaban desafíos similares en cuanto a la organización y la defensa de la fe. Aunque no siempre hubo consenso en cuestiones doctrinales, Fabián se esforzó por mantener el diálogo y evitar rupturas permanentes, lo cual ayudó a consolidar la autoridad de Roma como un centro espiritual importante. En resumen, las relaciones de San Fabián con otras figuras eclesiásticas y con las autoridades romanas fueron complejas y dinámicas. Mientras intentaba mantener la unidad dentro de la Iglesia, se enfrentó a desafíos como la oposición de Novaciano y tuvo que navegar con cuidado entre las fluctuaciones de la política imperial.
Su habilidad para mediar entre facciones rivales y su prudencia en el manejo de las relaciones con el gobierno romano fueron factores clave que le permitieron ejercer su liderazgo durante un periodo tan complicado como el siglo III. Legado de San Fabián y su influencia en la Iglesia Católica. El legado de San Fabián ha trascendido los siglos, dejando una marca indeleble en la Iglesia Católica y en la historia del cristianismo. Su pontificado, aunque breve en términos temporales, fue rico en reformas y enfoques innovadores que no solo fortalecieron la estructura interna de la Iglesia, sino que también sentaron las bases para su expansión y desarrollo futuro. Uno de los aspectos más significativos de su legado es su enfoque conciliador en medio de las divisiones doctrinales, lo cual permitió a la Iglesia mantener la unidad en un momento crucial de su historia. Esta habilidad para mediar entre las diferentes facciones, especialmente en la cuestión de los lapsi, estableció un precedente importante que sería seguido por futuros papas y líderes eclesiásticos. La reorganización de la administración eclesiástica llevada a cabo por San Fabián también tuvo un impacto duradero. Al crear una jerarquía más clara y definida, con roles específicos para diáconos y presbíteros, Fabián no solo mejoró la eficacia del ministerio, sino que también reforzó la autoridad del obispo de Roma. Esta centralización del poder en Roma fue crucial para el desarrollo del papado como una institución central en la vida de la Iglesia, un modelo que continuaría evolucionando en los siglos siguientes. La figura del Papa como líder espiritual indiscutible se consolidó gracias a las reformas implementadas durante su pontificado, estableciendo un estándar que influiría en la organización de la Iglesia a través de diferentes épocas. Además, su dedicación a la caridad y la atención a los pobres marcó un hito en la identidad de la Iglesia como una institución comprometida con la justicia social. La promoción de programas de ayuda para los marginados no solo respondía a necesidades materiales, sino que también reflejaba una visión integral del mensaje cristiano, que prioriza la compasión y la solidaridad. Este enfoque humanista y social sigue siendo una característica fundamental de la Iglesia Católica hoy en día, inspirando movimientos de justicia social y obras caritativas en todo el mundo. En el ámbito de la evangelización, el legado de San Fabián también se manifiesta en la expansión del cristianismo. Al enviar misioneros a diferentes partes del Imperio Romano, Fabián ayudó a establecer una red de comunidades cristianas que colaboraban entre sí, compartiendo recursos y experiencias. Esta estrategia no solo incrementó el número de seguidores del cristianismo, sino que también fortaleció los vínculos entre las comunidades, promoviendo una identidad común basada en la fe y la práctica religiosa. La visión misionera de Fabián anticipó movimientos posteriores que llevarían el cristianismo a nuevos territorios y culturas, ampliando su alcance y diversidad. Por otro lado, la atención que San Fabián dio a la formación del clero también tuvo repercusiones significativas. Al promover la educación teológica y la preparación pastoral de los futuros sacerdotes, Fabián aseguró que los líderes de la Iglesia estuvieran bien equipados para guiar a sus congregaciones con sabiduría y comprensión. Esta inversión en la formación clerical sentó las bases para una iglesia más profesional y capacitada, capaz de enfrentar los desafíos del cambio social y cultural a lo largo de los siglos. En resumen, el legado de San Fabián no solo se limita a su tiempo, sino que ha influido profundamente en la evolución de la Iglesia Católica. Su enfoque conciliador, su reorganización administrativa, su compromiso con la caridad y su visión misionera han dejado una impronta duradera en la historia del cristianismo. La figura de San Fabián sigue siendo un ejemplo de liderazgo y servicio, recordándonos la importancia de la unidad, la compasión y la misericordia en la vida cristiana. Veneración de San Fabián en la Iglesia Católica. La veneración de San Fabián en la Iglesia Católica se ha mantenido a través de los siglos, reflejándose en su reconocimiento como santo, la celebración de su festividad y su presencia en la iconografía y la literatura religiosa. Desde la antigüedad, Fabián ha sido honrado como un mártir y pastor de la Iglesia, y su figura aparece en varias listas de santos elaboradas por historiadores eclesiásticos posteriores. Su canonización no fue un proceso formal como los que se desarrollarían en la Edad Media, sino que surgió de la veneración popular y la tradición apostólica que lo identificaba como un defensor de la fe y un líder espiritual ejemplar. La festividad de San Fabián se celebra el 20 de enero en el calendario litúrgico romano, fecha en la que se conmemora su muerte, que según la tradición tuvo lugar en el año 250 durante el reinado del emperador Decio.
aunque no hay registros definitivos sobre su martirio, dado que murió antes de que se intensificaran las grandes persecuciones de este emperador, su memoria se asoció con la resistencia cristiana frente a la opresión romana. Esta conexión con el martirio fortaleció su culto y pronto se le consideró un santo protector de la iglesia perseguida. En la liturgia de las horas y en ciertos textos litúrgicos se hace mención de su testimonio de fe y su dedicación al servicio pastoral, destacando su papel en la consolidación de la estructura eclesiástica romana. La iconografía de San Fabián presenta variaciones, pero generalmente se le representa como un obispo vestido con ropajes litúrgicos, sosteniendo un cáliz o una cruz, símbolos de su función sacerdotal y su entrega a la fe. En algunas representaciones se le muestra junto a una paloma o un águila, haciendo referencia a la leyenda de su elección milagrosa como papa. La tradición sostiene que, durante el proceso de selección del nuevo papa tras la muerte del papa antero, un águila descendió del cielo y se posó sobre la cabeza de Fabián, señalando que era la elección divina. Esta imagen simbólica ha sido incorporada en frescos, vitrales y pinturas de iglesias dedicadas a su memoria, reforzando su identidad como un líder espiritual elegido por Dios. En la literatura religiosa, San Fabián ha sido objeto de estudios y homilías a lo largo de la historia, especialmente en los períodos en los que la Iglesia enfrentaba desafíos similares a los que él vivió en el siglo III. Padres de la Iglesia y teólogos posteriores han destacado su habilidad para mantener la unidad en medio de las divisiones, su enfoque conciliador en cuestiones doctrinales y su preocupación por los más necesitados. Su figura ha sido citada como modelo de liderazgo pastoral en tiempos de crisis, y su legado ha servido como inspiración para reformadores eclesiásticos que buscaban restaurar la cohesión y la integridad moral de la Iglesia. Actualmente, la devoción a San Fabián persiste en diversas partes del mundo, especialmente en comunidades que valoran su enfoque equilibrado y su compromiso con la caridad. Algunas iglesias y parroquias llevan su nombre, y su imagen aparece en misales y libros de oración utilizados en celebraciones litúrgicas. Además, su festividad es ocasión para reflexionar sobre la importancia de la unidad, la misericordia y el servicio en la vida cristiana. Aunque no es uno de los santos más prominentes en la devoción popular actual, su influencia perdura en la estructura y los valores de la Iglesia Católica, recordándonos que el verdadero liderazgo espiritual reside en la humildad, la sabiduría y el amor al prójimo. Impacto duradero de San Fabián en la historia del cristianismo. El impacto de San Fabián en la historia del cristianismo trasciende su pontificado y se refleja en múltiples aspectos de la evolución de la Iglesia Católica. Su habilidad para mantener la unidad en medio de divisiones doctrinales y su enfoque conciliador en cuestiones como la reconciliación de los lapsi sentaron precedentes que influirían en futuras decisiones eclesiásticas. Esta postura moderada no solo ayudó a prevenir rupturas más profundas dentro de la Iglesia primitiva, sino que también estableció un modelo de liderazgo basado en la prudencia y la mediación, características que seguirían siendo valoradas en los papas posteriores. Una de las contribuciones más significativas de Fabián fue su papel en la consolidación de la autoridad del obispo de Roma como líder espiritual de la Iglesia Universal. Durante su pontificado, la sede romana comenzó a adquirir un peso mayor en los asuntos doctrinales y pastorales, reforzando su posición como referente central del cristianismo. Esta tendencia se consolidaría en los siglos siguientes, especialmente con el aumento del poder institucional del papado y su reconocimiento como autoridad máxima en cuestiones de fe y moral. La estructura administrativa que Fabián ayudó a establecer sentó las bases para la organización jerárquica que caracterizaría a la Iglesia en la Edad Media y más allá. Además de su influencia en la organización eclesiástica, San Fabián también dejó una huella en la tradición misionera y caritativa de la Iglesia. Su énfasis en la atención a los pobres y marginados reflejaba el mandato evangélico de la caridad, un principio que continuaría siendo fundamental en la identidad católica. Asimismo, su interés en la evangelización y el envío de misioneros a diferentes regiones del Imperio Romano anticipó el espíritu misionero que se expandiría con mayor fuerza en los siglos posteriores, especialmente durante la Edad Media y la época colonial. El legado de San Fabián también se manifiesta en la forma en que la Iglesia ha abordado las tensiones internas a lo largo de su historia. Su capacidad para mediar entre facciones rivales y encontrar soluciones que permitieran la cohesión comunitaria
se convirtió en un modelo que sería seguido por líderes eclesiásticos en momentos de crisis. Esta habilidad para equilibrar la firmeza doctrinal con la flexibilidad pastoral sigue siendo un aspecto crucial en la dirección de la Iglesia, especialmente en contextos de cambio social y cultural. En resumen, el impacto de San Fabián en la historia del cristianismo es multifacético, abarcando desde la consolidación del papado como institución central hasta la promoción de valores como la caridad, la mediación y la evangelización. Su legado continúa presente en la estructura, la misión y la identidad de la Iglesia Católica, recordándonos que el liderazgo espiritual debe estar fundamentado en la sabiduría, la compasión y el servicio al prójimo.